La tarde había caído con una lentitud extraña, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Afuera llovía, una lluvia delgada, constante, que golpeaba los cristales del ventanal con la precisión de un reloj. Dentro, el aire tenía otro peso. Había olor a madera vieja, a café recalentado, a recuerdos que no se atreven a salir del todo. 5 mujeres estaban reunidas en esa sala de estar. Nadie sabía muy bien cómo empezar. Solo sabían que debían hacerlo. 8 minutos, dijeron. Solo 8. Eso bastaría para decidir lo que no se había podido resolver en una vida entera. Marta, la mayor, se movía de un lado a otro, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su energía llenaba el espacio, incluso cuando no decía una palabra. Siempre había sido así. El motor, la que daba órdenes cuando el resto no sabía qué hacer. Clara, en cambio, parecía encogerse sobre sí misma, como si cada palabra que escuchaba la redujera un poco más. Jugueteaba con una cadena dorada en su cuello, mirando hacia el suelo. Lucía, la del medio, mantenía la calma con un esfuerzo visible. Tenía la expresión de quien se sabe al borde de un estallido, pero prefiere postergar el momento. Elena estaba impecable, como siempre, con el cabello recogido y la mirada distante, como si ese lugar no fuera digno de ensuciar su memoria. Y, en la esquina, casi invisible, estaba Inés, la más callada, con las manos apretadas sobre las rodillas y una mirada que parecía contener años de secretos. Bueno, dijo Marta, rompiendo el silencio. Supongo que ya saben por qué estamos aquí. No hace falta repetirlo, respondió Elena, sin mirarla. Hace falta, insistió Marta. Porque la última vez que hablamos de esto, alguien salió dando un portazo. Clara se revolvió en su asiento. No fui yo, susurró. No, claro que no, replicó Marta. Tú nunca haces nada. Solo desapareces. Lucía se levantó, intentando poner paz. Por favor, dijo. No empecemos así. Marta soltó una risa seca. ¿Y cómo quieres que empecemos? ¿Con abrazos? Estamos aquí para vender la casa, Lucía. La casa de mamá. Y de papá, corrigió Inés, sin levantar la voz. Aquella frase fue un golpe invisible. Marta la miró por primera vez desde que había entrado. Papá hace mucho que no cuenta. El silencio volvió a caer, pesado, como una sábana húmeda. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio. Yo no estoy de acuerdo con venderla, dijo Clara, al fin, tan bajito que casi no la oyeron. Tú no puedes mantenerla, contestó Elena. Nadie puede. Quizás no se trata de eso, respondió Inés. Quizás no se trata de dinero. ¿De qué, entonces? Preguntó Marta, con impaciencia. ¿De sentimientos? ¿De fantasmas? Inés alzó la vista. Sus ojos eran tranquilos, pero firmes. Sí, dijo. De eso mismo. Durante un momento, ninguna supo qué decir. El reloj marcó las 5:02. Quedaban 6 minutos, según el trato tácito que habían hecho antes de entrar. 8 minutos para decidir, 8 minutos para terminar con el asunto. Lucía, mirando la foto familiar sobre el aparador, rompió el hechizo. ¿Recuerdan esta?, preguntó. Fue el último verano antes de que papá se fuera. Elena frunció el ceño. No veo por qué tenemos que hablar de eso. Porque todo empezó ahí, dijo Lucía. Marta resopló. No vamos a revivir el pasado. El pasado ya está aquí, respondió Inés, casi en un susurro. Nosotras somos el pasado. Solo estamos esperando a que se termine de caer. La frase quedó suspendida. Ninguna se atrevió a moverse. Afuera, el cielo rugió con un trueno, y las luces parpadearon. En ese instante, un olor a humedad y flores secas llenó la sala, y Clara, la más frágil, murmuró algo que hizo que todas se quedaran heladas. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa?, preguntó Elena. Alguien subió las escaleras.
Marta giró la cabeza hacia el pasillo oscuro. No hay nadie más aquí. Pero el sonido volvió, pasos suaves, lentos, sobre la madera del piso superior. Nadie respiró. El reloj marcó las 5:04. 4 minutos desde que habían empezado, y la casa, como si esperara ese momento, comenzaba a hablar. Lucía fue la primera en romper el miedo. Quizás deberíamos subir, dijo. No, respondió Marta, con firmeza. Terminemos esto primero. Pero Inés, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se levantó despacio. Mamá nos pidió que volviéramos, dijo, sin mirar a ninguna. Quizás no solo para vender la casa. El reloj siguió avanzando. El tiempo, como siempre, estaba a punto de acabarse. 8 minutos. Y aún quedaban tantos secretos por despertar. El reloj marcaba las 5:05 cuando Inés dio el primer paso hacia las escaleras. El sonido de la madera bajo su pie fue tan claro que las otras 4 la miraron como si acabara de romper un hechizo. La casa pareció contener el aliento. Inés, no subas, dijo Marta, alzando la voz, más como una orden que como una súplica. Pero Inés no se detuvo. Lucía la siguió. Luego, como si algo invisible las empujara, Clara y Elena también se levantaron. Marta fue la última, con los brazos cruzados, negando con la cabeza, pero avanzando igual. Las escaleras crujían como si se quejaran del peso de la memoria. Cada peldaño parecía recordar los pasos pequeños de otras épocas. Las carreras de niñas, las risas de madrugada, los gritos de su madre pidiendo silencio. El aire se volvió más frío a medida que subían, y un olor familiar, mezcla de lavanda, polvo y algo antiguo, se apoderó del pasillo del segundo piso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La luz del atardecer entraba oblicua por las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Lucía fue la primera en empujarla del todo. Y entonces lo vieron. Sobre la cama, cuidadosamente doblado, estaba el chal de su madre, ese que siempre llevaba en los inviernos, con hilos deshilachados en los bordes. A su lado, una pequeña caja de madera y una nota escrita con letra temblorosa. Marta se adelantó, casi con rabia. Esto es ridículo. Alguien debió dejarlo aquí hace años. Pero su voz temblaba. Elena se acercó a la ventana y abrió las persianas. El viento entró de golpe, moviendo las cortinas y levantando polvo. ¿Qué dice la nota?, preguntó, apenas audible. Inés la tomó con delicadeza, como si tocara una reliquia. Leyó en voz baja. Si están leyendo esto, es porque finalmente regresaron. No para firmar nada, ni para discutir. Regresaron porque la casa las llamó. No hay nada que arreglar, hijas mías, salvo el silencio. Lucía cerró los ojos. Marta apretó los labios con fuerza. Clara se tapó la boca con una mano. Elena, inmóvil, tenía lágrimas corriéndole por las mejillas sin darse cuenta. Esto no puede ser real, susurró Marta. Mamá no sabía que íbamos a volver. Pero volvió a escribirlo, respondió Inés. Míralo. La tinta está fresca, no tiene polvo encima. Lucía se estremeció. ¿Estás diciendo qué? No estoy diciendo nada, la interrumpió Inés. Solo que, por alguna razón, esto nos esperaba. Abrió la caja. Dentro había 5 pequeños sobres, cada uno con un nombre. Marta, Elena, Lucía, Clara, Inés. La habitación quedó en un silencio tan absoluto que incluso el reloj del piso de abajo parecía haberse detenido. Clara fue la primera en tomar el suyo. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una nota corta, apenas unas líneas. Clara, no temas volver a hablar. No todo lo que duele destruye. A veces, lo que duele cura. Clara soltó un sollozo pequeño, casi un suspiro. Lucía la abrazó sin decir nada. Elena tomó el suyo. Elena, no vivas para mantenerte intacta. La perfección también puede ser una forma de huida.
Sus manos se crisparon. Por primera vez en años, dejó caer algo. El sobre, su escudo invisible. Lucía abrió el suyo. Lucía, deja de cuidar el dolor de los demás. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Marta, con respiración entrecortada, abrió el suyo sin vacilar. Marta, tu fuerza no nació para resistir. Nació para abrazar. Las lágrimas le rodaron sin permiso. Y al final, Inés leyó el suyo. Inés, tú serás la que entienda. La que recuerde que todo lo vivido cabe en 8 minutos de verdad. Ninguna habló durante largo rato. La lluvia afuera había cesado por completo, y los sonidos del pueblo empezaban a despertar. Marta fue la primera en romper el silencio. ¿8 minutos de verdad? ¿Qué significa eso? Lucía miró el reloj de la mesa de noche. Marcaba las 5:12. Llevamos 7 aquí arriba, dijo, apenas un hilo de voz. Elena se sentó en el borde de la cama. Entonces falta uno. Nadie se movió. Nadie quiso interrumpir ese último minuto. Fue Inés quien, mirando el chal, susurró. Tal vez se refería a esto. A estar aquí. Juntas. ¿Y después? Preguntó Clara. Después, dijo Inés, con una sonrisa que parecía paz, después ya nada vuelve a doler igual. El reloj sonó marcando las 5:13. 8 minutos exactos desde que habían subido. La brisa agitó el chal sobre la cama, y por un instante, el aire olió a su madre. A vida. A despedida. A amor que no se extingue, sino que aprende a quedarse callado. Las 5 se miraron, y por primera vez desde la muerte de Isabel, se parecieron de nuevo a lo que alguna vez fueron, hermanas. El reloj del pasillo volvió a marcar el paso del tiempo. Las 5 bajaron despacio, sin prisa, como si cada peldaño que tocaban fuera una palabra de despedida. Nadie hablaba. No hacía falta. Las cartas seguían en sus manos, dobladas con cuidado, y cada una cargaba su propio peso invisible. La sala de estar parecía distinta. La lluvia había cesado, y una luz nueva entraba por las ventanas, iluminando los retratos familiares. Todo lo que antes se sentía asfixiante, las paredes, los muebles, los recuerdos, ahora respiraba. Marta fue la primera en sentarse, dejando su sobre la mesa. ¿Se dan cuenta?, dijo, con la voz quebrada. Ella sabía que íbamos a volver. Lucía asintió. Siempre lo supo. Mamá no hacía nada al azar. Ni siquiera morir, murmuró Clara, con una tristeza dulce. Elena, que seguía de pie, observó la estantería del fondo, la misma donde habían hallado las fotos el día anterior. Algo le llamó la atención. Un libro grueso, de tapa marrón, sobresalía apenas unos centímetros más que los demás. Lo sacó con cuidado. Al abrirlo, algo cayó al suelo, un sobresellado, dirigido a mis hijas, cuando decidan dejarme ir. Dios mío, susurró Inés. Marta lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro había una carta y una llave pequeña, de hierro antiguo. La voz de Marta se quebraba al leer. Si esta carta ha llegado a ustedes, significa que el tiempo cumplió su tarea. No lloren por mí, hijas. Lloren si quieren, pero háganlo de frente, con la vida en las manos. Esta casa guarda lo que no pude decirles. No la vendan todavía. Busquen bajo la higuera. Y si al hacerlo recuerdan lo que eran antes de todo esto, entonces sabrán que ya pueden dejarme ir. Lucía se cubrió la boca. ¿Bajo la higuera? Elena miró a través del ventanal. Afuera, el árbol seguía erguido, brillante después de la lluvia, con las hojas goteando luz. Marta se levantó, agarró la llave. Vamos. Ninguna protestó. Salieron descalzas, cruzando el pasillo húmedo, los pisos que crujían con un eco suave. Afuera, el aire olía a tierra recién nacida. La higuera se alzaba al fondo del jardín, más grande de lo que recordaban. El suelo, aún blando por la lluvia, se hundía bajo sus pies.
Marta se arrodilló primero. Con las manos, comenzó a remover la tierra. Luego Lucía, luego Inés. Elena observaba, con los brazos cruzados, pero al final también se agachó. Clara fue la última, pero fue ella quien notó algo, un borde de madera bajo la tierra. Aquí, dijo, apartando con cuidado la tierra húmeda. Era una caja. Pequeña, vieja, con cerradura. Marta sacó la llave del sobre y la introdujo. Encajó perfectamente. Dentro no había dinero, ni joyas, ni documentos. Solo una libreta de tapas azules, gastada por el tiempo. Lucía la abrió. Las páginas estaban llenas de la letra de su madre. Fechas, nombres, frases. No era un diario. Era un registro. Día 1. Marta dejó de hablarme. Dijo que no me perdonará nunca. Día 15. Elena se fue. Día 48. Lucía cuidó de todos. Día 60. Clara se encerró en su cuarto. Día 72. Inés me miró sin miedo. Dijo que algún día entenderíamos. Lucía pasó las páginas con dedos temblorosos. Día 300. Hoy las 5 rieron juntas. Fue un domingo. Ese sonido fue mi salvación. La libreta terminaba con una sola línea, escrita con una tinta más fuerte, como grabada con el alma. Cuando regresen, no busquen mi perdón. Busquen el suyo. Nadie habló. El viento movía las ramas de la higuera, dejando caer hojas sobre sus hombros. Marta abrazó la libreta como si sostuviera algo sagrado. No la venderé, dijo, sin mirar a nadie. Elena suspiró. No era solo una casa, ¿verdad? Inés negó. Era lo único que aún nos mantenía unidas. Y mamá lo sabía. Lucía levantó la mirada. Entonces no debemos dejarla morir. Por primera vez en años, las 5 se miraron sin culpa, sin competencia, sin miedo. No eran mujeres adultas decidiendo un negocio familiar. Eran hijas. Eran niñas bajo la higuera, cubiertas de barro, riendo otra vez. El reloj dentro marcó las 5:27. La lluvia volvió a caer, suave, como una bendición. Las hermanas se quedaron en silencio, respirando juntas, entendiendo, sin necesidad de decirlo, que los 8 minutos de su madre no habían terminado aún. Aún faltaba uno más, el del perdón. El aire del jardín era espeso, tibio, lleno de ese olor a tierra mojada que se mete en la piel. Las 5 mujeres seguían ahí, bajo la higuera, con la caja abierta frente a ellas, la libreta azul en el regazo de Marta y las lágrimas mezclándose con el barro. No sabían cuánto tiempo había pasado. Quizás minutos, quizás toda una vida. Elena fue la primera en hablar, con la voz baja, como si temiera romper el encanto. Mamá sabía que no íbamos a perdonarla fácilmente. Lucía levantó la vista. Por eso nos dejó algo que no era para ella. Era para nosotras. Marta acarició la tapa de la libreta. Siempre pensé que la fuerza era no llorar, no rendirse. Pero esto me está rompiendo, y siento que por fin puedo respirar. Clara sonrió débilmente. Porque no estás cayendo, Marta. Estás soltando. Inés, que se había quedado en silencio, cerró los ojos. El último minuto, murmuró. Este es. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Elena. Porque ya no duele, respondió Inés. La lluvia se volvió más intensa, pero nadie se movió. Se quedaron allí, empapadas, riendo entre sollozos. El agua corría por sus rostros y caía sobre las páginas de la libreta, borrando poco a poco las palabras, como si la casa misma quisiera guardar el secreto solo para ellas. Cuando regresaron a la sala, el reloj marcaba las 5:30. La misma habitación que antes se sentía estrecha ahora parecía más grande, más viva. El retrato familiar del pasillo brillaba con un reflejo suave, y la lámpara del techo, aquella que titilaba siempre, ahora permanecía encendida sin vacilar. Marta dejó la libreta sobre la mesa y se sentó. La casa se queda, dijo.
¿Y los papeles? Preguntó Elena, con una sonrisa leve. Que esperen. Como nosotros. Lucía se acercó al ventanal y abrió las cortinas. La luz entró a raudales, bañando las paredes, los muebles, las sombras. Quizás mamá tenía razón, dijo. No hay que vender lo que aún respira. Clara, aún con la carta en la mano, la colocó junto a la libreta. Ni olvidar lo que nos hizo volver. Inés observó a sus hermanas, una a una. ¿Se dan cuenta?, preguntó. Vinimos a terminar algo y lo que hicimos fue empezarlo. Elena se rió, esa risa que había estado guardando durante años. Supongo que mamá sabía que solo juntas íbamos a entenderlo. Marta asintió. 8 minutos, dijo. 8 minutos que cambiaron todo. Entonces Lucía, mirando la higuera desde la ventana, añadió. No fueron 8. Fueron todos los años que pasamos evitando este momento. Mamá solo nos dio permiso de detenernos lo suficiente para escucharnos. El reloj siguió marcando el tiempo, pero ya no dolía escucharlo. El sonido era distinto, más lento, más humano. Las hermanas se quedaron allí, sentadas alrededor de la mesa, sin prisa por irse. Hablaron de cosas pequeñas, de recetas, de los hijos, de los trabajos, de los días que habían pasado sin verse. Hablaron como si la vida, después de tanto silencio, se les hubiera abierto de golpe. En algún momento, sin que nadie lo notara, el viento movió el chal de su madre, que seguía colgado del respaldo del sillón. Se deslizó al suelo, y Lucía lo recogió con cuidado. Lo dobló y lo dejó sobre la libreta azul. «Que se quede aquí», dijo. Ella también. Las 5 se quedaron mirando el chal un instante más. Luego, Marta se levantó, caminó hasta la puerta y la abrió. El aire del exterior entró, trayendo olor a lluvia y a hojas frescas. El cielo, antes gris, ahora tenía un brillo suave, casi dorado. ¿Listas?, preguntó. Ninguna respondió con palabras. Pero las miradas, por fin, hablaban el mismo idioma. Salieron juntas, despacio, dejando atrás la casa abierta, respirando por primera vez sin miedo. El reloj marcó las 5:31. Los 8 minutos habían terminado. Dentro, la sala permaneció en silencio, pero no en soledad. El chal sobre la libreta, el aroma del café que aún flotaba, la luz bañando los retratos. Todo parecía seguir latiendo, como si la casa misma hubiera esperado ese momento para descansar. Y afuera, bajo la higuera, las gotas caían una a una, marcando el compás de algo que no era final, sino comienzo. Porque, al fin, las 5 entendieron lo que Isabel había querido decir. No era la casa lo que había que salvar. Eran ellas.